Bien, de vuelta al piso con el matutino del país. Gracias por seguir con esta conexión que se originó esta vez a las 7 y algunos minutos, pero que estamos de pie, como siempre, y que nos ha permitido en el día de hoy la oportunidad de estar cerca de ustedes y poder realizar nuestras dos intervenciones más importantes, que son las dos entrevistas, la que acaba de pasar y la que viene en los próximos segundos. Vamos a reiterarles que estamos a través de varias vías alternativas como Bebeto TV, además del Canal del Sol, el Canal 6. Tenemos a Bebeto TV en el 75 de Altiz para todo el área metropolitana y en el 108 de Claro para todo el territorio nacional también. Y para los Estados Unidos, sobre todo para la ciudad de Nueva York, que tenemos muchos seguidores, tenemos la cajita de Amazon en el 644, puede hacer conexión con esta propuesta alternativa que es el matutino del país y que esta vez recibe a nuestro siguiente invitado, que lo es el economista Daris Javier Cuevas, a quien también hemos invitado en la mañana de hoy. Daris, que es un actor político de mucha trascendencia a lo interno del partido La Fuerza del Pueblo, para que nos ayude a comprender todo esto que entra dentro del proceso de una potencial reforma fiscal y frente a la cual pues toda la población ya comienza a tener cierta aprehensión y cierta preocupación en el sentido de hasta qué punto podría afectarnos. Buenos días, Daris. Buenos días, Daris. Para mí un honor estar con ustedes acá temprano. Ah, qué bueno, gracias. Me levantaron antes de tiempo. Gracias por aceptar nuestra invitación, Daris. Pero bueno, primero vamos a agradecer a Daris. Precisamente, este libro que nos acaba de traer como un regalito, un detalle que agradecemos enormemente. Sí. Riesgos en la economía global. Riesgos en la economía global. Mírenlo ahí. Esta es la última obra. No, porque yo no me he muerto. Oye, muy buena respuesta, gracias. Es reciente, pero... Riesgos en la economía global. Espero publicar más. Ok. A propósito de los riesgos de la economía global, ¿cuáles son los riesgos que tiene la población dominicana de cara a esta reforma fiscal que el gobierno pretende implementar y que lo anunció recientemente y que quiere incluso la aprobación del presidente Leonel Fernández y de Abel Martínez, con el cual ya se reunió? ¿Qué se persigue? ¿En qué medida puede eso afectarnos a la población en sentido general, Dari? Sí, y qué es lo que pasa con nuestra economía, ¿verdad? Que hay que aventurarse de inmediato ya. Sí, mira, en medio de la pandemia, posterior a la pandemia y en lo que ha seguido, realmente la economía a escala global ha registrado y registra grandes riesgos y desafíos que son parte de las secuelas que dejó la pandemia, pero que cada país va administrando y perfilando hacia dónde puede conducir la economía. En el caso particular de la economía dominicana y ahí, posterior al reciente proceso electoral, hemos visto de manera precipitada que el presidente Abinader y su equipo se han destapado con 3 reformas que son, como me decía un profesor cuando yo era estudiante de maestría, que me decía que son huesos duros de roer. Y es, por ejemplo, la reforma fiscal es una de ellas, la reforma constitucional a la Constitución y la reforma al Código Laboral. Son 3 retos que no sé la dimensión hasta donde el gobierno puede ponderar en lo que pretende meterse y la razón por la cual quieren meterse, ¿verdad? Porque ambas provocan ruidos, pero en el caso fiscal es todavía mucho más riesgoso, más peligroso, más hipersensible, por una simple razón. Todavía nosotros no terminamos de salir de la crisis económica provocada por la pandemia. La población está hipersensible. La situación económica del país se agravó mucho, tal como se había previsto en este proceso electoral, fruto de que se hicieron gastos por encima de la capacidad que podía soportar la economía. Entonces se hicieron gastos en publicidad gubernamental, se hicieron gastos en promoción electoral, que hoy en día
cuando el gobierno se reencuentra consigo mismo, se da cuenta y percibe que esta situación le puede generar muchos conflictos en lo inmediato, y entonces el gobierno está preocupado por cubrir esa brecha. ¿Por qué? Porque todo déficit fiscal se traduce en endeudamiento, pero además los gobiernos buscan la forma en que van a cubrir ese déficit, y uno de ellos son los impuestos y lo otro el endeudamiento. Todo parece indicar que el gobierno tiene una brecha muy estrecha para acceder al financiamiento internacional. Cuando tú tienes esa brecha estrecha, entonces tú tienes que recurrir a otra más, digamos, impactante, como es el caso de los impuestos. Yo siempre he dicho que los impuestos son antichéveres, ¿verdad? Sí. A nadie le gusta pagar impuestos. Entonces, Su nombre lo dice, impuestos, son imposiciones. imponer. Es de ahí que viene realmente. Entonces, tú abocarte a una reforma fiscal que, a mi modo de interpretar, en la República Dominicana y lo que se está planteando es una reforma tributaria. Es decir, vamos a mover los impuestos, porque si te dice fiscal, entonces tú vas a mover los gastos para hacerlos más incluyentes. Pero aquí de lo que se trata es de que el gobierno está preocupado porque tiene que recurrir de dónde va a cubrir ese faltante que tiene en las finanzas públicas. Entonces, hay un problema muy grave, y es hacia dónde y a quién va a afectar esos impuestos. Bueno, pero la reforma fiscal... los que menos tienen son los que más van a ser afectados. La reforma fiscal es un proyecto que está ahí desde hace muchos años y que los gobiernos han estado evadiendo justamente por el precio que significa entrar en una situación como esa, ¿no? Que siempre es un poquito mal visto por la mayoría de la población. De manera que no se le puede atribuir al gobierno el interés de esta vez de canalizar lo que es una preocupación de años. Hay un elemento importante, es que cuando hay la necesidad de una reforma fiscal, lo primero que tú tienes que preguntarte cuál es el origen de ese faltante, ¿verdad? Porque Sí. estamos hablando de que el gobierno queda en estrechez financiera. Entonces, el origen de ese faltante hoy en día no es el que viene arrastrando. Lo que viene arrastrando el gobierno dominicano en términos genéricos es situaciones en el cual el país tiene que reorientar tanto el gasto como los ingresos para darle sostenibilidad. Pero entonces en este proceso electoral se aceleró y provocó más problemas al que históricamente viene arrastrando las finanzas públicas en la República Dominicana. O sea, cuando tú ves la razón que provoca ese déficit, entonces te das cuenta que no es el histórico. Porque manejar tanto dinero, por ejemplo, en publicidad gubernamental, tú dices, espérate, pero este no es un problema que viene por cubrir las necesidades de la sociedad. Sí, Dari, pero eso ya es un hecho, ya se gastó a borbotones. Sí, claro. Y dichosos los destinatarios de ese dinero. Pero es inexorable la reforma, definitivamente. Entonces, ¿qué tú crees? ¿Cómo tú lo evalúas? ¿Cómo se podría esto producir de la mejor forma posible para la clase media que somos los que pagamos? Porque eso, los impuestos, la reforma tributaria, que va a ser una reforma tributaria, sí, para nosotros, ¿verdad? Pero debiera de ser una fiscal. ¿Cómo tú debieras, entiendes, desde tu punto de vista de economista, versado en la materia, debiera de ser la mejor forma posible de encauzarla? Mira, la mejor forma de hacer una reforma ¿cuáles fiscal, sectores debieran de ser más? La mejor forma de impulsar una reforma fiscal es tratando de reorientar el sistema tributario dominicano. Un sistema tributario es de carácter regresivo, que es el que nosotros nos sustentamos, en impuestos indirectos, ¿verdad? Y la otra es sobre la base
de un sistema tributario progresivo, donde el que más tiene es el que más debe de pagar. Esa es la razón de una reforma tributaria. Entonces, si bien es cierto que un gobierno, un Estado no puede migrar de manera violenta, rápida, acelerada a un sistema tributario progresivo donde los que más tienen son los que más pagan, pero sí se puede ir dar un giro gradual y ahí se justifica una reforma fiscal. Ese giro entonces debe implicar dos cosas importantes. Una, que el que más tiene, que más pague. Y dos, es cómo el gobierno trata de reducir lo que se llama el gasto tributario. Es decir, el gobierno proyecta unos ingresos tributarios, pero que no lo logra recibir, fruto que le da facilidades a empresas, universidades, que tú dices, bueno, las universidades, sí, el Estado Dominicano tiene compromiso con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero con las universidades privadas le puede dar facilidades, por ejemplo, con el objetivo de bajar el costo de la matrícula de los estudiantes, pero eso no ocurre. Entonces, ¿cuál es la razón de darle facilidad? Para ponerte un caso. Pero hay más, hay otros sectores en el cual el gobierno le deja de recibir impuestos por darle facilidades. Entonces, ¿Y cuáles por sectores ahí, específicamente tú por crees ahí, que sería mejor? por ahí el gobierno puede también promover una reforma tributaria, fiscal, pero lo que uno está viendo, por lo que ya salió, por lo que el gobierno deja filtrar, es que, por ejemplo, impuesto a la propiedad y otra, o sea, se va a ampliar lo que se llama la base imponible, la base impositiva, que es incorporar bienes, servicios que no pagan impuestos para que lo paguen. Entonces, todo eso tiene un impacto en lo que menos tienen y en la clase media del país. Entonces, todo eso, el gobierno tiene que prepararse de que hay un impacto negativo. Por eso te dije, y no fue a modo de chiste ahorita, le dije a ustedes, que los impuestos son impopulares, son antichéveres, ¿verdad? Entonces, ese elemento, no sé hasta dónde el gobierno lo ha planteado, pero tiene que reconocer que muchos de los elementos que provocan esa reforma está dado por el exceso de gasto que todo el mundo vio en este proceso electoral. Y en el término de constreñimiento de gasto, o mejor dicho, ejercer un gasto con calidad, ¿cómo tú crees, cuáles debieran de ser esos gastos que el gobierno debiera de administrar mejor o de abstenerse? Hay dos elementos importantes, la salud y la educación. Esos son dos gastos, Imprescindible. dos recursos que el gobierno tendría a disposición para mejorar la inclusión social. ¿Entiendes? Entonces, hay muchos elementos de facilidades que la población puede también beneficiarse de una reforma fiscal, pero nos venden la reforma fiscal, pero es una reforma tributaria. Una reforma tributaria que, como su nombre lo indica, es a buscar dinero a través de los impuestos. Eso es lo que está planteado. Entonces, son momentos difíciles y más para buscar para ya iniciar un segundo periodo de reelección presidencial, o sea, ya con la reelección. Porque tú te preguntas, o ustedes se preguntan, o nos preguntamos todos, si el primer cuatrenio le fue bien. Entonces, si le fue bien, cualquier error en un segundo lo puede compensar. Pero si no le fue bien o le fue medianamente bien, entonces el segundo gobierno, el segundo periodo, comenzar con una reforma tributaria agresiva, entonces es como para que de entrada le anuncie momentos difíciles. Sí. ¿Y tú favorecerías entonces que en este momento no se acometiera esa iniciativa? El problema es que el gobierno se lo planteó y uno puede tener una opinión, tú,
todo lo que hacemos opinión pública, todo lo que manifestamos, nuestra forma de interpretar la realidad. Pero quien toma la decisión es el gobierno. Y el gobierno está forrado con una mayoría en el Congreso Sí. que de una u otra manera va a imponer su poder. Pero las consecuencias de esa imposición para aprobar un tipo de reforma de esa naturaleza, como dijo Francia ahorita, tiene un alto costo político. Pero parecería, Daris, que el gobierno no quiere hacer uso de sus fuerzas ni de la supremacía que tendría y tiene en el Congreso Nacional. Parecería que el presidente quiere consensuar con el presidente Fernández. De hecho, agendó una cita que fue pospuesta para a inicio del año del mes que viene, ¿no? Probablemente, porque parecería como que ustedes en la Fuerza del Pueblo no favorecen mucho que ese encuentro se dé entre el presidente Abinader y el presidente Fernández. Ya él, de hecho, se reunió con el pasado candidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, es evidente que el primer mandatario no quiere imponer su parecer con respecto a la posibilidad que tiene de hacer aprobar en el Congreso Nacional con mucha facilidad esa reforma, que no logro entender si es reforma fiscal, si es reforma tributaria, cuál es la diferencia de ambas y en qué medida nos afecta, cuál de ambas nos afectaría más, si la tributaria o la fiscal, porque yo no soy economista, desgraciadamente. Mira, Francis, visualmente así, de entrada, parecería cierto lo que tú dices. Sí. Pero en el fondo, recuérdate dos cosas importantes. Es con qué legitimidad sale el presidente de una reelección. Entonces, la oposición cuenta para fines de tomar decisiones, no importa que tú tengas mayoría, porque son decisiones de carácter político. Al ser decisiones de carácter político, necesita la mayor aceptación, la mayor consensualidad para lograrse, porque hay un principio de física que todos lo conocemos, que toda acción crea una reacción, claro. ¿Cierto? Entonces, siendo así, es entendible que el gobierno quiera conversar con la oposición, claro. Eso es normal. Digo, si no invocamos la dictadura, es normal, ¿verdad? Entonces, ese por un lado. Y el otro es hasta dónde el gobierno estaría pensando realizar decisiones trascendentales para la vida del país de manera unilateral. O sea, yo he provocado esta situación, pero yo no me quiero ahogar solo. Sí. Y como dice la sabiduría popular, bueno, tú llevas a tu amigo a enterrarlo al cementerio, pero tú no te entierras con él. ¿Entiendes? O sea, somos amigos, pero no te llevo al cementerio a enterrarte, pero no me entierro contigo. Eso es lo que está en el medio planteado. Entonces, digamos una jugada del presidente. Mira, yo tengo mayoría, pero quiero escucharlo a ustedes. Pero hasta dónde lo que tú escuchas lo traduce en una reorientación de lo que tú te has planteado. Ese es el problema que está sobre el tapete. ¿Y entonces? ¿Cuál es, Rosa María, discúlpame, cuál es su rasgo? Porque han comenzado a salir un sinnúmero de posibilidades o de potencialidades, aspectos que habrá de afectar la reforma fiscal, sí, como los electrodomésticos, como la propiedad privada, como los alquileres en algunos casos en particular. Eso va a generar, yo visualizo una situación bastante incómoda, porque ya de por sí los productos de la canasta que habrán de recibir también otro incremento y demás productos que forman parte del día a día de la familia, ya de por sí tienen un alto costo. Eso va a disparar de alguna manera de nuevo el costo de esas mercancías que nosotros usamos en nuestros respectivos hogares. Sí, sí, claro. Pero mira, hay dos puntos de lo que han salido a relucir. Por ejemplo, a los alquileres. Tú puedes provocar fácilmente una informalidad de los alquileres. Exacto. O sea, los contratos formales entonces pasaría a ser un contrato verbal y ya entonces ahí comienza una evasión. O haces el contrato y no lo registras. Exacto, ese por un lado, aún asumiendo el riesgo. Pero eso le iba a decir, eso tiene sus riesgos. Exacto, asumiendo el riesgo
en una sociedad donde Eso tiene tú su riesgo alquilas un grandemente. inmueble y después para tú sacar el que está ahí adentro, tienes que recurrir hasta la justicia. Uno. Segundo, podríamos ver el cierre de los gimnasios. Si tú le pones impuesto a los gimnasios, la gente va a salir a correr a la calle, con el riesgo de que la delincuencia te puede aumentar, porque hay gente que van a esos centros cerrados para evitar ser afectado por la delincuencia o por el tiempo que no tiene de hacerlo en el día. Entonces, los gimnasios impactarían. Y tú dices, bueno, pero no todo el mundo va a los gimnasios, y es verdad. sí. Pero hay una franja importante de personas que trabajan el día entero que pueden hacer ejercicio en la noche. En los espacios públicos es impensable tú salir Sí. a hacer ejercicio de noche. Entonces, es nada más compensar en esos dos elementos, y la otra parte de la propiedad inmobiliaria, la vivienda en un país con un déficit habitacional demasiado alto. Entonces Pero el ya- déficit es porque se ha puesto demasiado caro. Claro, Porque es entonces, inaccesible. pero ahora se te pone más caro. Sí, Si tú lo exactamente. penalizas con impuestos, Claro. entonces se te pone porque más cualquier cosa más caro. cuesta lo que no puede uno alcanzar, porque eso Entonces, es lo que sucede también. Si a lo que se ha filtrado el gobierno lo ratifica, publica el conjunto de sus intenciones de reforma, y que, como bien ya hemos puesto en evidencia, con una mayoría eso es como pan pasado por el horno, ¿verdad? Sí. Entonces lo pasarían. Pero recordemos que todos los partidos que han llegado al poder han tenido mayoría congresual. Fruto de sus acciones en el Congreso, terminan a veces hasta desapareciendo del Congreso, de las diferentes estamentas legislativas. Hay partidos que eran mayoría absoluta en el Senado y están fuera. ¿Qué recomendación se le puede hacer al presidente para que el asunto sea menos escabroso, menos dañino para la población y para que pueda pasar fácil, digámoslo así, entre comillas, Bueno, una potencial reforma fiscal? A mi modo de ver esta situación, Sí. lo primero es la transparencia. O sea, ser transparente, escuchar a los diferentes Sectores. sectores de la sociedad dominicana, la opinión pública, gente como ustedes, ¿verdad?, que tienen una opinión de las cosas, aunque hay gente que hacen opinión pública, pero huelen más a ser mensajero que una opinión firme. Sí. Entonces, yo creo que esas opiniones firmes, el empresariado, los partidos políticos, ¿verdad? Porque la reunión a que te refería con relación al ex candidato Abel no es una reunión del Partido de la Liberación Dominicana, fue una reunión bilateral, Sí. ¿verdad? Entonces ya ahí eso cambia, debe de hacerse con los partidos, presentarle la propuesta, discutirla sobre todo, y que al Congreso no se vaya a cocinar una propuesta tan delicada, recordando que la mayoría de los legisladores que entran a partir de agosto, todos, la mayoría en un porcentaje muy alto, son novatos. O sea, nunca han estado en el Congreso, nunca han legislado, no saben qué van a legislar. Pero a veces todos en alguna oportunidad fueron también, ¿verdad? Nobles, Sí, pero la mayoría es nuevo. Y lo más importante de que vaya un congresista es que sepa el papel que tiene que Exactamente, desempeñar. exacto. O sea, el rol Exacto. que debe de jugar, de representatividad de su comunidad, de quienes lo han elegido, de Exactamente. fiscalizador de las propuestas y de someter y de legislar a favor, ¿verdad?, Sí. de los segmentos que representa. Entonces, precisamente, la mayoría de los legisladores, que son mayoría por parte del partido De ellos, oficial, ujú. son novatos, que no saben ni qué van a aprobar. Y eso es lo más peligroso. O sea, de entrada, tú le vas a presentar propuestas de alto impacto en la sociedad, en la economía, y se lo va a presentar a un grupo que lo único que va a mostrar es cómo se levanta la mano.
Bueno, pero prácticamente lo mismo han estado haciendo los viejos que se van Sí, claro, afortunadamente. te iba a Porque ahí decir estoy de eso acuerdo también. con el- Algunos ni lo leen con los la- proyectos y después cuando le preguntan, Sí, ¿verdad? ¿Qué pero usted opina de tal han hecho lo legislación? mismo. No, Sí, no, sí, yo claro, no le he leído. claro. Yo, en cierto modo, Dani, y ahí diciendo un poco de ti, No, es Tengo- forma distinta de ver las cosas. Claro, claro. tengo más esperanza de los Sí. nuevos en ese renglón, porque la verdad es que el Congreso Nacional que hemos tenido en los últimos años, No hay filtro, no hay filtro. y es deprimente, Sí, no disciernen, no, bueno, no quiero personalizar el asunto, pero lo lógico y justo sería que un Congreso sea capaz de esbozar un criterio particular al margen de lo que pueda pensar el primer mandatario, que es otro poder distinto al poder Claro, congresional. claro. Entonces no asumen su rol. Sí. Entonces, para lo que han estado haciendo ellos, que vengan estos jóvenes, que a lo mejor se equivocan menos, quién sabe. Pero me preocupa eso. Me preocupa Sí. porque a mí me gustaría que tú en tu condición de economista le sugieras al presidente, por ejemplo, un renglón, porque casi todos los renglones están afectados, de alguna manera, hasta el ahorro, que fue un elemento que no debió nunca tocarse, también está siendo afectado. sí. Bueno, un elemento importante es incluir en esa reforma las inversiones de dominicanos que crearon riqueza en el territorio nacional y la tienen fuera del país. Es una buena forma Por ejemplo. de recaudar. Luce interesante Porque ese punto. hay mucha gente que tienen mucho dinero fuera en paraísos fiscales y sería bueno si se generaron en el país pagar los impuestos aquí. Ese es un elemento importante. Lo otro es Acuérdate que el la presidente, reducción. acuérdate que el presidente puso en jaque ahí al líder de tu partido, diciéndole que si encontraban los 70 millones de dólares aquellos, que se lo Sí, regalaba a pero la yo fundación. me estoy refiriendo en sentido general, Ah, no me en estoy sentido refiriendo general, ok. al presidente. Que él tenga, está bien. Me refiero a los que generan riqueza aquí y tienen recursos fuera, porque si tú vas a Canadá y encuentras una situación así, fácilmente quienes evaden esos impuestos pueden ser pasibles de ir ante la justicia, ¿verdad? Tú vas a México y lo mismo. Sí. Entonces hay muchos ejemplos de eso. El gasto tributario es un elemento importante que se plantea. O sea, no hemos visto que el gasto tributario se plantea en la reforma fiscal. El gasto tributario, El pero gasto tributario, o sea, lo que deja recibir el gobierno por darle facilidad a entidades. las entonces, exenciones las también. exenciones las puede reducir, un elemento importante. Y el otro punto. que Bueno, yo- pero si siguen aquí promoviendo legislaciones como la de ayer, las exenciones para las cámaras de seguridad, para la importación de las cámaras de seguridad, eso precisamente lo leí y los ayer. yates, y los yates, ¿verdad? Exactamente, Los yates. entonces... Pero ¿cómo no, pero, exoneran o a sea, los yates, por Dios? O sea, Entonces, Hay cosas como para que son promover tan- el turismo. No menos que turismo. O- náutico. otro elemento de El que tiene un yate tiene cuarto suficiente para pagar unos impuestos, lo que Sí, pueden. Exactamente. Entonces, Bueno, el que lo otro- promovía tiene bastante dinero. Otro elemento de racionalidad es plantearse una reforma fiscal diferida. ¿Qué significa eso? Bueno, aprobamos una reforma fiscal hoy y entonces se va aplicando de manera gradual en el tiempo. En este caso, aplicarla en todo el periodo gubernamental, en todo el periodo presidencial de los 4 años, entonces tú lo vas aplicando de manera gradual. Una gradualidad de la reforma Como por podría ser. ejemplo. Ahora, Pero de golpe, gradualidad, pero de golpe, perdón, me gusta eso, ok. Pero, por ejemplo, cita el ejemplo. Por ejemplo, gradualmente específicamente. Por ejemplo, si se plantea mover, vamos a suponer, ampliar la base imponible, ¿verdad? La base imponible, tú en este periodo, en lo que queda del año, al asumir este mandato, entonces tú puedes aplicar la incorporación de una parte De los productos. de los productos, luego en el 2025 tú vas aplicando Sí, eso esa puede ser. gradualidad. Sí, eso podría Ese ser. diferimiento te puede hacer más amigable Sí. la reforma con la gente y se va adaptando. Son Habría que ver, elementos, porque ideas, si al- pero el gobierno, vuelvo y reitero, Habría que ver, es que porque- sabe cuáles son sus prioridades. Sí. Habría que ver porque recordemos que la última reforma que se hizo era el del 16 al 18 y Sí. era por un tiempo Sí. y hoy lo tenemos el 18 No, todavía. la temporalidad no me gusta mucho Exactamente. porque recuérdate que
el impuesto a los combustibles Así es. fue de que por la guerra en el Oriente Medio Sí, y al final se sí. quedó como No, parte toda el importante tetón, y nadie de los quiere. ingresos Dari, tributarios ¿por del qué país. ha dado tanta vega que los gobiernos que hemos tenido valoran igual un vehículo del 2010 o del 2005 que un vehículo de lujo del 2024, por ejemplo? ¿Cómo se explica que tú pagues igual que lo que paga un tipo que trae un Lincoln, un Jaguar de esos modernos o un Lamborghini? ¿Cómo se explica? Porque eso no cabe en la cabeza humana. Pero ni De siquiera. que yo pueda pagar lo mismo con un vehículo del 2015, 2016. Francis, tú dijiste algo ahorita, cuando hablábamos de los yates. Tú dijiste, el que puede comprar un yate puede pagar los impuestos. Pero claro. El problema en la República Dominicana es que quienes pueden comprar vehículos de lujo son los primeros que están buscando exoneraciones. Pero que son los que pueden comprarla, porque Pero ¿de quién son las eso exoneraciones del mismo. Lamborghini? De los congresistas. Ustedes a ellos que se los recuerdan compran. que antes, cuando a los peloteros de grandes ligas se les daban facilidades de increíble. traer esos vehículos, las calles dominicanas estaban llenas de esos vehículos. Sí. Después que le comenzaron a decir, mira, pero si tú puedes pagar, comprar esos vehículos de lujo, ¿por qué puedes. tú no le puedes pagar al Estado Dominicano Exactamente. y los impuestos que eso corresponde? Entonces, yo creo que por ahí es que hay que ir. El gobierno tiene muchos observando. renglones. Por ejemplo, el mismo Congreso Nacional podría prescindir por lo menos de una de esas exoneraciones que recibe, que en vez de dos reciban una, que en vez de dos barrilitos reciban uno, No, o pero no reciban ninguno. agrégale a eso, Francis. Y eso no va, eso no Agrégale va. a Los eso. 9 no mil va a millones de prosperar, eso no publicidad. podrían- La prohibición de la venta de esas exoneraciones. por ejemplo. Porque es verdad, un legislador necesita un vehículo para desplazarse, principalmente los que vienen del interior. Y Imagínate con una tú, sola exoneración en 4 años no está bien. Esos No, legisladores ellos dicen que el que vehículo se les vienen de la deteriora frontera. y necesitan otra. Sí, pero tú andas en un vehículo, Francis. Tú andas en un vehículo, yo ando en un vehículo. Nosotros no estamos pensando cambiarlo cada 2 años. No, imposible. Imposible. No podríamos. Entonces, yo pienso que lo primero es prohibirle la venta de la exoneración, porque a quien se lo vende recibe ese vehículo y está dejando de pagar impuestos. Y además vehículos utilitarios, no Claro. vehículos de lujo, que son otros tipos de vehículos. Exactamente. Porque una cosa es autorizarle un vehículo utilitario como una Jeepeta Toyota, por decir una marca común y corriente, que que traer una Navigator de esa extralímite, qué sé yo, eso, son otros parámetros. Porque el legislador no podría y debe tener un mecanismo de cómo transportarse hacia su municipio. Yo estoy de acuerdo con eso. Sí. Pero tampoco deben exagerar, porque jamás se van a movilizar en un Lamborghini. Claro. Que claro. ningún legislador lo tiene. Bueno, Por cierto. eso es un abuso. No, y además, ¿cómo tú te le presentas a tus electores En un Lamborghini. en un Lamborghini? Y los electores a pie. Y los electores a Pero pie. que yo no Ni lo en una creo. bicicleta. Dari, a propósito de este libro que tú nos has obsequiado en el día de hoy, ¿verdad? Riesgos en la economía global. Precisamente hoy salen en unos medios determinados las sugerencias de expertos del Fondo Monetario Internacional, que esos riesgos que quizás tú señalas aquí en la economía global son los que deben provocar en que las naciones se aboquen a reformas para incrementar su productividad. ¿A qué riesgo tú te refieres? ¿Cómo eso incide aquí en nuestra economía local? Mira, al momento que yo estaba escribiendo esa obra, yo pensé mucho en Donald Trump cuando era presidente. O sea, yo sostenía que Donald Trump es el primer riesgo que tenía la economía global. Luego se incorporaron los conflictos bélicos entre Rusia y Ucrania, este último conflicto En la franja de Israel. Gaza. entre Israel y Palestina. Eso repercute a nivel Claro. global. El conflicto que había comercial entre China y Estados Unidos, que era lo que se denominaban las guerras comerciales. La gente me decía, pero eso es la tercera guerra mundial. Y yo no, lo que pasa es que ese calificativo se utiliza de que
Tú me pones altos impuestos, yo te pongo altos impuestos, y en materia comercial se llama guerra comercial, no de bélica. Sí. Entonces, esos son elementos que aceleran los riesgos. República Dominicana es parte de esos riesgos del planeta, pero también tiene un riesgo adicional, que es el riesgo de los conflictos que hay en la frontera dominico-haitiana, y además la potencialidad de que las bandas haitianas puedan pasar o hacer secuestros. De hecho, lo han hecho con las reses, ¿verdad? Sí. Que mataban reses y se las llevaban para Haití, o se las robaban, los motores. Es un riesgo también. A esos riesgos es que hago referencia. Bien. Y los otros riesgos son de carácter financiero. O sea, cómo una crisis financiera a nivel global puede impactar en la República Dominicana. Por suerte, el sistema bancario dominicano, en una alta proporción, es de origen local. La parte de la banca extranjera que hay en el país es muy pequeña, Yeah. y cualquier eventualidad no tiene una repercusión tan grande como la tendría, por ejemplo, en México. Bueno, me imagino que tú has reflexionado con respecto a la opinión de Donald Trump, ¿no? Ah, Ya con esta guerra, porque resulta que Donald Trump ahora puede ser un paliativo para la guerra entre Rusia y Ucrania, Sí. y hasta de Israel, Sí. quién sabe. Y la gente de Hamas. No, obvio, él tiene un concepto muy distinto. Muy diferente al del presidente actual. Gracias, Dari Javier, por habernos acompañado en la mañana de hoy. Un El placer tiempo se tenerte. va rápido, pero estaba Sí. aquí. Sí. No, y el tema también lo Y el agota. tema siempre provoca mucho interés por parte Sí. de nosotros y de la población, por supuesto. Gracias a Dari Javier por acompañarnos y a ustedes también en sus respectivos hogares. Gracias por darnos seguimiento desde las 7 y algunos minutos en la mañana de hoy hasta este momento que termina nuestra jornada. Mañana comenzaremos de nuevo a las 7 en punto. Cuídense mucho, no se mojen si llueve. Y Rosa María. Hasta entonces. Gracias por estar con nosotros.